Este es un terrible suceso ocurrido recientemente. Un hombre de 51 años de edad le quitó la vida a la joven y bella nepalí Muna Pandey, de 21, en Houston, Texas, Estados Unidos. Este crimen ha consternado a toda la ciudad y a los habitantes de Nepal. Te cuento acá todos los detalles. Muna Pandey fue una joven estudiante originaria de Bonpur, Nepal, que vino a los Estados Unidos en agosto del año 2021 para iniciar estudios universitarios en el área de enfermería. A la chica, que era hija única, le había costado mucho partir por tener que dejar sola a su amorosa madre, Anita Adhikari, quien estaba separada de su padre. Sin embargo, la progenitora, quien con mucho esfuerzo reunió el dinero necesario para el viaje de su niña, la convenció de que era lo mejor para su futuro. Además, esta también era una salida a la difícil situación que Muna afrontaba con su padre, quien era sumamente controlador. La joven estudiaba en el Houston Community College, siendo una alumna sumamente inteligente, trabajadora y dedicada a sus clases, en las cuales destacaba de forma sobresaliente. Según los planes, se graduaría en el 2025 para posteriormente, según lo expresado por su madre, volver a Nepal, donde quería ejercer la carrera y ayudar a los más necesitados. Al llegar a Houston con solo 18 años, Muna había estado viviendo con una amiga nepalí, pero en los últimos meses esa amiga se había mudado y estaba residiendo sola. Era miembro activa de la Asociación de Nepalíes en Houston, donde era considerada como una colaboradora brillante, amable y entusiasta. Estaba enfocada en sus estudios y trabajaba como asistente de ventas en una tienda de celulares. Desafortunadamente, su cuerpo fue hallado en su apartamento con múltiples heridas de bala el lunes 26 de agosto por un desconocido quien avisó al encargado del conjunto residencial donde habitaba. Esta persona informó inmediatamente a la policía, quienes se apersonaron al lugar a las 5:35 de la tarde y pudieron comprobar el hecho. La joven presentó hasta 3 impactos de bala y posteriormente, según los estudios forenses, se determinó que su fallecimiento se produjo 2 días antes. El sábado 24 de agosto, Muna, que vivía en el 6363 West Airport Boulevard en Houston, tenía planeado salir en la noche con unos amigos. Sin embargo, a la hora y lugar acordado para reunirse, la chica nunca llegó. Igualmente, Muna, que trabajaba en una tienda de venta de celulares como representante, estuvo intercambiando mensajes esa noche con el gerente del sitio para ponerse de acuerdo acerca del horario laboral. Pero la muchacha repentinamente dejó de responder. Anita, su madre, al no saber de ella, lo cual era raro porque siempre estaban en comunicación, la escribió y la llamó constantemente sin resultados, hecho que la tenía muy angustiada. Semanas antes, la joven estuvo bastante nerviosa porque alguien le había estado molestando y siguiendo. Por ello, recientemente le pidió a un amigo que le instalase una cámara de seguridad en la parte externa de su apartamento para sentirse más protegida. Esto a la postre fue definitivo para identificar al sospechoso de cometer el crimen. Se trataba de Bobby Sai Chow, un hombre de origen indio de 51 años que aparece en las imágenes de esa cámara el día en que ocurrieron los hechos. A las 8:40 de la noche, las imágenes muestran a Muna entrando a su apartamento portando una bolsa, una caja de zapatos y un bolso negro. Pero detrás de ella se observa a Chow, quien con un arma de fuego en mano la obliga a ingresar. En el video puede escucharse que Muna le pregunta al tipo, ¿qué vas a hacer? El sujeto estuvo dentro del aposento por espacio de 1 hora para luego salir, totalmente indiferente a la cámara de seguridad que lo grababa, llevándose el bolso negro que la dama portaba al entrar. Como se mencionó, el lunes 26 de agosto un desconocido detectó los restos de Muna en su apartamento. La puerta estaba prácticamente abierta, lo que le permitió ver a la joven sobre la cama, la cual estaba manchada de líquido rojo. Este avisó al gerente del complejo de viviendas, quien informó a la policía. Los agentes, al llegar, fueron hasta el apartamento, al cual pudieron entrar fácilmente porque no estaba con llave, y consiguieron a la chica sobre su cama sin signos vitales, producto de los 3 impactos de bala recibidos. El hecho de conseguir la puerta prácticamente abierta y sin señas de que la cerradura hubiese sido forzada, persuadió a los detectives de que el agresor era alguien conocido de la chica. Otro detalle relevante es que un vecino declaró que escuchó ruidos fuertes en el apartamento entre las 8:30 y 9 de esa fatídica noche. No ha salido a relucir por qué no dio aviso a la policía.
Como la imagen del sujeto fue claramente captada por la cámara de seguridad que el amigo de Muna había instalado, la policía la difundió en medios de comunicación con la esperanza de que alguien diera señas del mismo que permitieran atraparlo. Fue así como luego de 2 días, el gerente de un restaurante donde la joven nepalí había trabajado se presentó ante la policía indicando reconocer a Chow, quien era cliente habitual del sitio y que llamaba la atención porque solía dejar cantidades importantes de dinero en propina a las mesoneras que le gustaban. Este encargado del restaurante le dio el número del sospechoso a las autoridades. Igualmente, una mujer lo reconoció porque lo vio en una aplicación de citas de Sugar Daddies, donde hombres de avanzada edad se muestran a chicas jóvenes para conocerse y tener encuentros. El forajido fue atrapado por oficiales de la unidad de SWAT, la unidad de reducción de crímenes de la policía de Houston y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el 29 de agosto por la noche, en una parada de tránsito al noreste de la urbe. En el auto también se consiguió una pistola. Posteriormente se le recluyó en la cárcel del condado de Harris para luego ser presentado en una corte donde se le formularon los cargos de homicidio agravado con posibilidad de pena capital, negándosele la posibilidad de salir bajo fianza por la gravedad del asunto. No se tiene claro el motivo de que Shock dispusiera de la vida de Muna, pero se piensa que quizás se trató de un robo y que el hombre quiso evitar que la chica lo identificara posteriormente. La madre de la muchacha, Anita, fue informada del hecho el martes 27 de agosto por una amiga de la joven. Esto fue devastador para ella. Su única adorada hija fallecía por la acción de un inescrupuloso hombre muy lejos de ella y en un país desconocido. En una entrevista contó que estimuló a su hija para que fuera a los Estados Unidos a estudiar debido a la difícil situación que tenía con su padre, quien la maltrataba. Además, era una excelente oportunidad para estudiar una profesión muy demandada y prometedora. Desgraciadamente, sus sueños fueron truncados. Desde entonces, Anita luchó por obtener una visa de emergencia que le permitiera viajar a Estados Unidos para despedir a su amada hija Muna. Además, para ayudar en los gastos del sepelio y el traslado de su madre desde Nepal a Estados Unidos, los amigos de la chica iniciaron una campaña en GoFundMe que hasta el día de hoy llevaba recaudados unos $40,000. Finalmente su madre llegó a Houston y las exequias, a la cual acudieron muchas personas, se llevaron a cabo con grandes expresiones de dolor, en especial de Anita, el lunes 9 de septiembre en Houston. Chow volverá a ser presentado en corte en diciembre para seguir el juicio que puede llevarle incluso a ser condenado a la pena capital. Hasta acá, amigos, este lamentable caso donde le quitan la vida cruelmente a una joven prometedora, valiente y luchadora, que vino a sus 18 años a los Estados Unidos desde otro país, con muy pocos medios económicos y lentamente pero sin pausa fue logrando cosas, desde adquirir un auto, vivir sola y estaba a punto de graduarse en una profesión. Desgraciadamente, un desadaptado le impidió seguir creciendo. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo caso.